Hola a todos, bienvenidos al curso de programación en Python para pensamiento algorítmico. Mi nombre es Jorge Victorino, profesor de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Central. El día de hoy trabajaremos el tema de estructura condicional, en el cual pues veremos diferentes algoritmos que utilizan esta estructura. El contenido que tenemos previsto para el día de hoy es ver el concepto de decisión y mirar los diferentes tipos de condicionales que nosotros podemos crear, como condicional simple, condicional doble, anidado múltiple y finalmente la estructura selectiva. Bien, entonces comencemos con lo que es la estructura condicional. Entonces la estructura condicional nos permite a nosotros dividir el flujo de un programa por lo menos en dos partes. De esta forma el programa puede responder de manera adecuada a diferentes estados que se presentan en tiempo real. La condición es una expresión lógica que nos permite decidir de tal forma que si es evaluada como verdadera, pues el flujo del programa se va por un lado, y si es falsa, se va por otro lado. No necesariamente tienen que cumplirse los dos estados, puede solamente ponerle el flujo cuando la condición es verdadera e ignorar las instrucciones cuando no lo es. ¿Listo? El siguiente diagrama pues muestra cómo es la estructura condicional. Entonces, en general lo que teníamos cuando teníamos un programa de manera secuencial era el inicio, instrucciones y el fin. Lo que le estamos agregando es esta parte de acá, que corresponde a la estructura condicional. Entonces la estructura condicional arranca con una condición, un if, que nos permite colocar adentro una condición. Esa condición es una expresión aritmético-lógica que puede ser evaluada como verdadera o como falsa. Entonces, si es verdadera, el flujo del programa se va por este lado, hace estas instrucciones, y luego cuando termina hace las instrucciones finales y fin del programa. O en caso de que no cumpla la condición, entonces hay que tener en cuenta que en este caso está todo el conjunto de valores que cumplen la condición, y en este el resto, o sea, los que no cumplen la condición. ¿Listo? Entonces el conjunto de posibles valores a evaluar en esta condición se divide en dos: los que sí cumplen y los que no. Si llega a ser un valor de los que no cumple, entonces el programa se va por este lado, hace estas instrucciones y luego retorna al mismo punto en donde había terminado el condicional, hace las instrucciones finales y termina el programa. ¿Ok? Lo que les decía que era opcional es esta parte de acá. Entonces puede que solamente el flujo del programa viene acá y hace esas instrucciones, o puedes venir directamente acá del no, directamente acá a las instrucciones, es decir, que el condicional no hace nada en caso de que no cumpla la condición. ¿Listo? Bueno, y es precisamente eso lo que corresponde al condicional simple. Entonces, en el condicional simple es una estructura que permite hacer algunas instrucciones cuando la condición se cumple. Por ejemplo, aquí tenemos 3. Saber si la variable año es mayor a 2001. Entonces, si yo tengo que hacer algunas determinadas acciones y la variable año es mayor que 2001, pues entonces coloco un condicional en donde pregunto que si año es mayor a 2001, y entonces ahí se hace un conjunto de instrucciones y se termina el condicional. Si no se cumple, o sea, si no es un valor que sea mayor a 2001, es decir, 2001 o menor, entonces en ese caso el programa no está haciendo algo. Otro ejemplo: comprobar que la temperatura de una persona es normal, es decir, una variable temperatura de una persona sería un valor normal entre el rango de 36.5 y 37.5, es decir, que si tiene 37.2 es normal, si tiene 36.9 es normal, si tiene 36 no es normal, y si tiene 38 tampoco. Determinar si la persona es mayor de edad. En este caso pues tenemos que validar que la variable
tenga un valor mayor o igual a 18 años. Entonces, en ese caso, pues tenemos ahí las condiciones que representan. Bueno, y un poco explicando ya de manera algorítmica cómo se construye el condicional en Python. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos acá la palabra reservada del lenguaje que es if. Luego viene la condición, que es una expresión aritmético-lógica que va a ser evaluada como verdadera o falsa. Y después de que termine, o sea, la forma que Python sabe que termina la expresión de la condición es con 2 puntos. Entonces viene 2 puntos y las instrucciones que van dentro de la caja que está acá tienen que tener un nivel de sangría superior al del condicional. Todas las instrucciones que tengan un nivel de sangría superior al del condicional están dentro del condicional. El condicional termina cuando termina la sangría. ¿Listo? Esta es la estructura como se concibe en Python. Listo. Entonces fíjense que aquí solamente tenemos, cuando la condición es verdadera, el flujo de instrucciones. El condicional doble entonces tiene un doble conjunto de instrucciones, uno para cuando la condición se cumple y otro para cuando la condición no se cumple. Entonces digamos que lo que cambia acá pues es que con el respecto al anterior es que vamos a tener un flujo de instrucciones adicional. Entonces aquí también tenemos los mismos ejemplos. Si la variable año es mayor a 2010 o no, entonces bueno, ya implica que si es mayor a 2010 vamos a hacer algo y si no, pues vamos a hacer otra cosa. Comprobar que la temperatura de la persona es normal o no lo es. Entonces si es normal hacemos una cosa, si no, pues seguramente haremos otra cosa que tendrá que ver con algún tratamiento. Y determinar si la persona es mayor de edad, valor mayor a igual a 18 años o no. ¿Sí? Entonces en caso de que no sea mayor de edad, pues es menor de edad y pues habrá un flujo de condiciones, un flujo de instrucciones para esa condición en caso de que sea menor de edad. Listo, la estructura entonces con respecto a la anterior pues cambia un poco. Nosotros tenemos inicialmente que tenemos el condicional, bueno, la palabra reservada if, el condicional, 2 puntos, las instrucciones que aquí solamente tenemos una, pero pueden ser 1, 2, 3, n instrucciones, ¿sí? Pueden ser muchas instrucciones, al menos una, ¿sí? El condicional cuando se cumple necesita al menos una instrucción. Puede que yo no tenga la parte cuando la condición no se cumple, entonces si yo no tengo instrucciones para eso, pues no coloco esto. Pero si tengo al menos una, entonces coloco la palabra reservada else, 2 puntos y el conjunto de instrucciones que puede ser 1, 2, 3, n instrucciones. ¿Listo? Cuando yo coloco la palabra reservada else y 2 puntos, por lo menos debe haber una instrucción. Bien. En este punto también es preciso anotar que todos los valores que no cumplen la condición se van a ir por acá. Es como si yo negara la condición acá. O sea, else significa not condition y todo cuando se cumple esa no condition se ejecuta el else. Cuando yo tengo una estructura doble, el programa está obligado o a hacer este conjunto de instrucciones o a hacer este conjunto de instrucciones. Entonces va a ser una o la otra en dado caso. ¿Listo? Bien. Condicional anidado es otra estructura. Entonces, por definición, entonces decimos que el condicional anidado es una estructura algorítmica que permite determinar si varias situaciones se cumplen o no de manera jerárquica. Entonces es cuando yo tengo varios niveles de condición. Tengo una condición superior y dentro de la condición superior pregunto por otra condición diferente. Para discriminar en una persona el género, por ejemplo, y la mayoría de edad, pues ahí tenemos 2 condiciones. Entonces, siguiendo los ejemplos que teníamos en el punto anterior, entonces podríamos determinar
además de la mayoría de edad, el género de la persona. Entonces habría que ver cómo están jerarquizadas estas dos condiciones. En este caso, pues tendríamos 4 situaciones diferentes, que fuera género femenino y menor de edad, o género femenino y mayor de edad, o género masculino menor de edad, o género masculino y mayor de edad. Entonces hay esas 4 posibilidades, y en caso de que nosotros tengamos un condicional anidado, podríamos tener un flujo de instrucciones para cada una de las situaciones. Entonces, ¿cómo es la estructura? Simplemente pues es un condicional dentro del otro, condicional doble. Entonces aquí tenemos nuestro condicional doble principal, que podría ser, por ejemplo, en este caso, la condición de género. Entonces aquí preguntaríamos si el género es masculino o femenino, y el si no, pues sería al contrario. Entonces si aquí es género femenino, aquí sería para el si no masculino, ¿ok? Y luego vendríamos a evaluar si es género femenino. Entonces aquí vendría la condición: si es mayor de edad, hace esto, y si no, quiere decir que es menor de edad, haría esto. Entonces estas son las condiciones de sí o no para cuando es femenino, en mayoría de edad, y este else sería para las condiciones sí o no para el género masculino en cuanto a la edad. ¿Listo? Entonces lo mismo que teníamos arriba. Entonces aquí se va a preguntar si es mayor de edad. Entonces si cumple esa condición, entonces estaría cumpliendo 2 condiciones, que es masculino y que es mayor de edad, y por lo tanto le convienen las instrucciones número 3. Y si no, quiere decir que es masculino pero no es mayor sino menor de edad, y le corresponden las instrucciones, la lista de instrucciones que se pone ahí en ese espacio 4. Fíjense que aquí tenemos 3 niveles de sangrado. Entonces tenemos el principal, donde acompañamos aquí al flujo del programa. Entonces está el sangrado o la tabulación para el programa principal aquí dentro del primer condicional. Entonces ya tenemos estas instrucciones que están acá, están dentro del primer condicional, pero aquí dentro del condicional se define otro condicional. Entonces estas instrucciones se cumplen cuando se cumple la condición 1 y la condición 2. Esta para cuando se cumple la condición 1 pero no la 2. Este de acá, la instrucción 3, para cuando no se cumple la 1 pero sí se cumple la 2. Y este es el último caso en donde no se cumple ni la 1 ni la 2. ¿Listo? Entonces estas instrucciones van a estar en un tercer nivel. Entonces el primer condicional, primer nivel, el segundo condicional, segundo nivel, y las instrucciones estarían en un tercer nivel. Y pues finalmente pues esa es la estructura. Aquí el flujo del programa se está dividiendo en 4 partes. Y fíjense que así como hacemos esta estructura de esta forma, podríamos tener una estructura completamente personalizada, en donde aquí puedo colocar un tercer condicional, y en algunos casos pues tenerlo o no tenerlo, pues haría ya una estructura pues mucho más compleja, y tendríamos múltiples flujos de programa. ¿Listo? Veamos un ejemplo para empezar a aterrizar este tema. Entonces el ejemplo dice de la siguiente forma: en Colombia, para pensionarse en el régimen de prima media, o sea, pensiones con el Estado, en este caso Colpensiones, se requiere que los hombres hayan cumplido 62 años y en el caso de las mujeres 57, además de haber cotizado más de 1.300 semanas. Entonces aquí estamos ante una doble condición. Entonces las personas para pensionarse en Colombia deben cumplir con un límite de edad y una cantidad de semanas cotizadas. Entonces aquí es donde confluyen las dos condiciones. Entonces diseño un algoritmo que reciba de una persona la edad, el género y el número de semanas cotizadas, y determine si ya tiene las condiciones para pensionarse, o en su defecto determinar qué le hace falta. ¿Ok? Ese es el ejercicio. Entonces vamos a hacerlo por partes. ¿Listo? Ya que tenemos varias condiciones, pues entonces vamos a hacer primero pues un condicional simple, luego lo pasamos a un condicional doble y luego lo hacemos en un condicional
anidado. ¿Listo? Entonces, bueno, si nosotros vamos a tener una variable que tiene que ver con la edad, vamos a tener otra variable que tiene que ver con el género y otro que tiene que ver con las semanas cotizadas. Entonces, la edad es importante para determinar el límite de edad, que pues tenemos dos. Entonces, por eso es que viene la variable género como otra condición. Entonces tenemos primero la edad. Entonces con el género tenemos 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, y el número de semanas cotizadas en ambos casos debe ser superior a 1300 semanas, o sea, se debe conseguir un valor mayor o igual a 1300 semanas. ¿Listo? Cuando no se cumple alguna condición, pues el programa debe decir qué condición o qué condiciones no se están cumpliendo para que la persona se pensione. ¿Listo? Esas son las salidas. Entonces siempre que nosotros vamos a resolver un problema que tiene que ver con, en esta parte con varias condiciones, entonces primero tenemos que hacer un diseño, pensar en una función que nos vaya a resolver el problema, y lo primero que uno piensa pues es cuáles son las entradas del programa y cuáles son las salidas. Entonces vamos a definir las entradas y salidas. Entonces supongamos esto, tenemos aquí una función y determinamos las entradas. Entonces las entradas por un lado es la edad, entonces aquí viene la edad, por este lado viene género y por este lado el número de semanas cotizadas. Bueno, entonces, ¿y qué nos devuelve este programa? Entonces aquí tenemos, perdón, cambiémoslo, pongámoslo más por acá, edad, género, y bueno, pongamos por acá semanas. ¿Listo? Entonces esas son las tres variables de entrada. ¿Y qué debe determinar el programa? Debe determinar por un lado si se va a pensionar o no, ¿sí? O sea, el estado en que se encuentra. Estado, entonces si está en estado de pensión o todavía le hace falta alguna condición, y pues en dado caso pues qué condiciones le hacen falta. Entonces eso sería condiciones faltantes. ¿Listo? Faltantes. Épale. Faltantes. Ok, ese es el programa que nosotros tenemos que hacer. Entonces, lo primero que siempre tenemos que analizar es cuáles serían las entradas del problema y cuáles son las salidas del mismo. Luego, pues empezamos a diseñar una serie de pasos para resolver el problema. ¿Listo? Entonces yo me imagino de manera lógica y organizada cuáles serían el paso 1 para que debería yo hacer, el paso 2, el paso 3, el paso 4. ¿Listo? Entonces vamos a pensar en varias posibilidades. Bueno, entonces lo primero para resolver el problema, entonces con edad, género y semanas, bueno, podríamos comenzar con edad. Entonces yo digo si edad, y aquí tengo un problema porque pues tengo dos posibilidades, por un lado cuando son hombres y cuando son mujeres. Entonces no debería comenzar aquí por edad, sino debería comenzar por el género. Entonces si género es masculino o femenino. ¿Listo? Podríamos también comenzar por este lado, semanas cotizadas. Entonces si semanas cotizadas es mayor o igual a 1300, quiere decir que el estado puede ser que esté listo para pensionarse o quien esté en estado de pensión, y si no, pues no lo está. Pero entonces también tiene que cumplir la otra condición. ¿Listo?
Bueno, entonces veíamos que la edad no es por el primero que yo debería comenzar, sino por género o semanas. Entonces ya depende de mi forma de resolverlo. Ahí no tendría problema de empezar por uno o por otro. Entonces, en caso, vamos a tomar uno de los casos. Entonces dice, se debe analizar las condiciones para cumplir con los requisitos de pensión, paso número 1, pero antes se debe discriminar por género. Entonces vamos a comenzar aquí por género. Entonces va a haber un condicional que nos permita decir si el género es masculino o femenino. ¿Listo? Conociendo el género se puede aplicar una regla u otra, en este caso una regla de edad. Si no se ha conseguido las semanas o la edad no se puede pensionar, si no se han conseguido las semanas o la edad no se puede pensionar y se debe calcular lo que hace falta. Si no es el caso, quiere decir que ya está listo para pensión. Entonces vamos a hacer una solución, como decimos acá, una solución incremental, en donde pues vamos haciendo una parte y vamos probando que todo vaya saliendo bien. Bueno, entonces voy a quitar esto de acá. Continuamos. Entonces, bueno, en la solución incremental vamos a hacerlo lo siguiente. Entonces procedemos a codificar la solución en Python y a continuación se propone una solución incremental al problema. Entonces, para iniciar definimos las variables con las cuales vamos a trabajar. Entonces, la primera se llama género, la segunda edad y la tercera semanas. Inicialmente, pues nos conviene colocarle unos valores, ¿sí? Probamos con esos valores y luego sí le decimos al programa que el usuario ingrese esos valores. ¿Listo? Y miramos cómo sería con información que ingresa el usuario. Listo, en primer lugar entonces tenemos el primer condicional. Entonces nos interesa saber el género. Entonces yo digo, si el género es masculino, va a ser mi condición. Entonces, como les decía, tenemos que utilizar la estructura del programa. Entonces decimos si, la palabra reservada, la condición género masculino y 2 puntos. Ahora, esto es una expresión aritmético-lógica en donde estamos utilizando un operador aquí de comparación, en donde va a decir, bueno, qué valor tiene la variable género y si es igual al valor que está acá, entonces va a ser cierto, y si no es igual, pues va a ser evaluado como falso. Entonces este mensaje de acá solamente se imprime si se cumple la condición de que el género es masculino. En caso de que no se cumpla, no se imprime ningún resultado. ¿Ok? Bueno, aunque si analizamos la condición, pues siempre se va a cumplir, porque aquí a género le asignamos masculino, así que masculino siempre va a ser igual a masculino, o sea que siempre se va a cumplir esto. ¿Ok? Pero bueno, entonces vamos a probarlo por acá. Yo tengo esto aquí un poquito mal diseñado, entonces esto no se acaba sino hasta el final. Vamos a hacerlo aquí, vamos a abrir un espacio de código antes de, y voy a copiar lo que tenemos aquí de código. ¿Listo? Y vamos analizando lo que se coloca acá. Entonces fíjense que aquí tenemos solamente un espacio. Un espacio puede ser utilizado para un nivel de sangría mayor, ¿sí? O sea, el nivel de sangría mayor puede ser un espacio o 2 o 3. Si yo utilizo uno, pues tengo que seguir utilizando de ahí en adelante un espacio para todas las instrucciones que están dentro de ese condicional. Sin embargo, a mí no me gusta un espacio porque un espacio no se ve bien. En cambio, si le pongo pues por lo menos 4 espacios con el tab, ya pues logro determinar qué es lo que está dentro del if. Ahí en el otro caso me queda muy difícil averiguarlo. Entonces, en este caso habíamos dicho que se cumple la condición, por lo tanto se imprime el resultado. Y esta es una recomendación muy importante a la hora de programar. Ustedes siempre deben
probar línea por línea, o sea, no esperen a programar todo y probar al final, sino que la idea es aprovechar la ventaja que nosotros tenemos de hacerlo de manera interactiva y probar cada una de las líneas que hacemos. Bueno, esto no tiene pierde porque pues es una asignación, esto también es una asignación y esto también es una asignación. En cambio, aquí sí ya tenemos un condicional que vamos a probar. Entonces aquí está diciendo si lo cumple, imprime este mensaje donde dice, bueno, se requiere, pues para pensionarse se requiere haber cumplido 62 años, porque estamos hablando del caso masculino, y tener 1300 semanas cotizadas. Ahora, si yo le coloco aquí otra cosa diferente a masculino, por ejemplo, femenino, ¿cierto? Y ejecutamos, entonces el resultado es que no me va a imprimir nada, porque como no se hace nada en caso de que no cumpla, entonces aquí viene la condición, no cumple, entonces esto se hace si cumple, y si no cumple no hay nada más. Es decir, que si vamos a nuestro diagrama, tenemos el inicio del programa, tenemos una instrucción que es la asignación de las variables, tenemos el condicional que nos dice que si el género, la variable género es masculino, y si sí, entonces aquí imprimí un mensaje, este flujo de instrucciones no está, no existe, y este, que es cuando no se cumple la condición, no existe. Entonces solamente tenemos una línea acá, una línea acá. Bueno, aquí tenemos 3 líneas, 3 asignaciones, aquí un condicional y aquí una instrucción para cuando se cumple, y no tenemos más. Eso es todo lo que hay. ¿Listo? Entonces estas son las instrucciones iniciales, el condicional y las instrucciones cuando se cumple. ¿Listo? Y esto es lo que nosotros pues concebimos como un condicional simple. Listo. Ahora bueno, entonces esto es para el caso masculino. ¿Qué pasa en el caso femenino? Entonces el caso femenino sería el si no. Entonces si no, recuerden poner aquí 2 puntos, y entonces el mensaje en este caso va a ser un poquito diferente. Entonces yo lo voy a poner acá, que se me fueron 2 espacios. Fíjense que aquí hay 2 espacios de sangría, 2 niveles de sangría, entonces debe ser solamente uno. Entonces en el caso femenino, entonces se requiere haber cumplido 57 semanas, 57 años, perdón, y 1300 semanas cotizadas. Esa es la única diferencia. Entonces aquí, bueno, puedo completar un poco, ponerle aquí caso masculino, 2 puntos, y este va a ser el caso femenino. ¿Listo? Caso femenino. ¿Listo? Bien, entonces fíjense que yo estoy aquí aplicando género masculino. Si se cumple, entonces va esto. Si no, es género femenino, y entonces imprime esto. Entonces en este caso, cuando yo ejecute el programa, entonces me va a decir caso femenino. ¿Por qué aquí? Porque aquí dice femenino. Pero fíjense que aquí no hay una condición que diga género igual femenino. Lo que pasa es que no está cumpliendo género masculino. O sea que si yo aquí le coloco, en vez de femenino, por ejemplo, mujer, entonces pues va a imprimir el caso femenino. De hecho, si coloco masculino y ejecuto, me va a salir aquí caso femenino. ¿Por qué? Porque no coincide esta cadena con esta cadena. ¿Sí? Estoy diciendo que son igualitas. Como no son igualitas, porque la M aquí está en mayúscula y aquí está en minúscula. Entonces, para que me quede igualita, tengo que ponerle la M mayúscula. Y entonces aquí dice caso masculino, se requiere haber cumplido 62 años y tener 1300 semanas cotizadas. Fíjense que aquí no estamos tomando en cuenta estas variables todavía, ¿no? La edad y semanas todavía no están siendo tenidas en cuenta.
pero hasta ahora estamos comenzando y diseñamos solamente la primera condición que nos discrimina en el género. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces. Entonces, una vez ya tengo definido el género, podría entonces hacer otro condicional que tenga que ver con la edad. ¿Listo? Entonces, para el caso masculino, entonces vendría un condicional anidado. Entonces, ¿por qué? Porque es una segunda condición. Entonces aquí yo le digo si edad es mayor o igual a 62 años, 62. ¿Listo? Entonces, si cumple esa condición, entonces aquí podríamos colocar un mensaje print, un segundo mensaje, en donde le decimos cumple la condición de edad para pensionarse. ¿Listo? Entonces ahí cumple la edad para pensionarse. Y en caso de que no sea, si no, entonces todos los valores que son mayores o iguales a 62, o sea 62, 63, 64 y hasta el infinito, cumple la condición para pensionarse. Si no, quiere decir que no son esos valores, sino los que no cumplen, o sea, desde el 61 para atrás. Todos esos valores no cumplen. En ese caso de edad vale 45, entonces debería irse por el si no. Y en ese caso le decimos print no cumple condición para pensionarse por la edad. ¿Listo? Entonces por la edad no se puede pensionar. Entonces si ejecutamos, entonces imprime el primer mensaje, que es el del caso masculino, y nos dice que se requieren 62 años y 1300 semanas. Y como la edad es 45, pues no cumple condición para pensionarse por la edad. Entonces aquí podríamos complementar un poco y decirle que la edad decimos aquí edad, entonces la edad aquí en años, quitemos este espacio, edad, aquí ponemos tantos años, es menor a 62. ¿Listo? Entonces incluso nos va a quedar aquí mejor. Entonces aquí dice no cumple condición para pensionarse por la edad, 45 años es menor que 62. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí definido para el caso masculino. Ahora si yo le coloco aquí bueno, pero antes de eso coloquémosle aquí 63 años. Entonces al colocarle ahí 63, fíjense, aquí estoy probando que si entre a esta condición. Entonces dice cumple la condición de edad para pensionarse. O sea que tiene 62 o más años. ¿Ok? Entonces, bueno, listo. De esa forma yo pruebo que ya probé que masculino se va por acá, que femenino se va por acá, que me imprime esto en caso de que sea masculino, y cuando revisa la edad, entonces si es mayor que 62 hace esto, si no, hace esto. ¿Listo? Bien. Ahora, si yo le coloco aquí, por ejemplo, 60 años, entonces aquí me dice que no cumple condición porque 60 es menor que 62. Listo. Ahora coloquémosle aquí femenino. Y ejecutamos. Entonces en mi caso femenino se requiere haber cumplido 57 años y tener 1300 semanas cotizadas. Bueno, entonces aquí en este caso
pues tendríamos que extender esto para el caso de la mujer. Entonces, en el caso de la mujer, decimos acá si edad es mayor o igual a 57. Entonces, dos puntos, viene aquí y entonces yo le coloco aquí print. Entonces la estructura se parece mucho a la de arriba, entonces vamos a colocarle el mismo mensaje. Entonces en este caso, cuando la mujer cumple 57 años o más, entonces ya cumple la condición de edad para pensionarse. Si no, entonces aquí viene si no, entonces, bueno, también podríamos colocar un print muy parecido al que está acá. Entonces no lo copiamos y lo pegamos acá. Entonces, si corremos con los datos que están ahí, es que para el hombre no cumplía, pero para la mujer sí. Entonces dice caso femenino, se requiere haber cumplido 57 años y tener 1300 semanas cotizadas, y aquí se cumple la condición de edad para pensionarse. Entonces, si no la cumpliera, sería que tuviera, por ejemplo, 55 años. Entonces me dice aquí, ups, ¿qué le pasó? Ah, mentiras, no era ahí donde tenía que cambiarlo. Aquí es 57 y aquí es edad, suponiendo que la mujer tiene 55 años. Entonces ahora sí, dice no cumple condición para pensionarse por la edad 55 años. Fíjense que yo ahí cometí un error que lo pude arreglar rápidamente porque estoy probando línea por línea. O sea, escribo la línea y pruebo, escribo la estructura y pruebo. Y de esa forma, si yo ya he probado todos los 4 posibles espacios donde puedo poner una condición, entonces estoy seguro de que mi programa está funcionando bien. ¿Listo? Bueno, ahora miremos lo que nos hace falta. Lo que nos hace falta sería una tercera condición que tiene que ver con las semanas. Bien, en este punto entonces tengo que analizar si la variable semanas y la variable edad tienen una jerarquía, ¿sí? Por ejemplo, género sí tiene una jerarquía con la edad, porque el género me determina una edad diferente para un género y para el otro. Entonces, como eso es así, pues entonces tengo que preguntar primero por el género y luego por la edad. En el caso de las semanas cotizadas es lo mismo para las dos personas. Entonces, tanto para el género masculino como para el género femenino son 1300 semanas. De tal forma que yo podría preguntar, hacer el condicional en cualquier lado. Entonces podría colocarlo enseguida, o podría colocarlo antes. ¿Listo? Entonces vamos a probar varias formas. Entonces, uno es que cumpla la edad. Entonces, si la cumple, viene ese mensaje. Si no la cumple, viene ese mensaje. Debajo de este condicional podríamos construir otro que estaría anidado con el de género, ¿sí? O bueno, pues podríamos ponerlo por acá. Vamos a hacer las dos cosas. Vamos a ponerlo primero por dentro del género. Entonces decimos sí. Entonces semanas es, necesitamos que sean mayor o igual a 1300 semanas. Si ese es el caso, o sea, si se cumplen las semanas, podemos decir aquí print y podríamos colocar aquí un mensaje parecido al que está aquí arriba. Entonces aquí escribimos cumple la condición de, en este caso no es edad sino de semanas para pensionarse. ¿Listo? Bien. Si no, entonces aquí yo coloco print y le digo
a ponerle un mensaje muy parecido al que está acá. Entonces yo le digo aquí, le digo no cumple condición para pensionarse por las semanas cotizadas. ¿Listo? Entonces por la cantidad de semanas cotizadas no cumple la condición para pensionarse. Entonces aquí voy a poner semanas y aquí pongo no son años sino semanas y estoy diciendo que es menor a 1300. Entonces bueno, esto nos estaría funcionando solamente para el caso masculino, porque en el caso masculino fue donde yo lo puse, ¿correcto? Entonces yo lo puse solamente en el caso masculino, así que solamente me va a funcionar ahí. Es decir, que si yo le pongo aquí edad para pensionarse, por ejemplo 60 años, si la mujer cumple 60, o sea, si es femenino y tiene 60 y tiene 1350 semanas cotizadas, y miramos acá cuando ejecutamos, entonces nos va a decir, bueno, caso femenino se requiere haber cumplido 57 años y tener 1300. Cumple la condición de edad para pensionarse, pero no me dice la condición de semanas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no está programado aquí en el caso de que sea femenino. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo le pongo aquí masculino? De nuevo. Entonces, aquí ya hay 3 mensajes. Entonces, el primero, que el caso que es masculino, dice no cumple condición para pensionarse por la edad, 60 años es menor a 62, por lo tanto no cumple, pero cumple la condición de semanas para pensionarse, o sea, ya tiene acumuladas las semanas, solo le faltan 2 años para poderse pensionar. ¿Listo? Eso es. Entonces, como no está programado para el caso de la mujer, pues entonces podríamos, de hecho es igualito, o sea, no cambia nada. Yo podría copiar estas 4 líneas tal cual y ponerlas aquí en el caso femenino y sería igualmente válido. Entonces coloquémosle aquí F. Recuerden que si no es exactamente masculino es femenino. ¿Listo? Suena un poco raro, pero pues así funciona el condicional. Listo, entonces aquí cuando ejecuto dice caso femenino, se requiere haber cumplido 57 años, bla bla bla, cumple la condición de edad para pensionarse. ¿Listo? Y cumple la condición de semanas para pensionarse. Entonces, bueno, pues ya me funciona. Si falla alguna de las cosas, por ejemplo las semanas, supongamos que no son 1350 sino 1250, entonces me sale no cumple la condición para pensionarse por las semanas cotizadas. 1250 semanas es menor a 1300, ¿sí? O yo podría colocarle un mensaje más chévere, ¿no? Decirle acá que por ejemplo, si no cumple la condición, pues decirle cuántas semanas le hacen falta. Entonces yo le digo aquí, vamos a cambiar un poco el mensaje, le digo aquí le falta cotizar las semanas que tiene, o sea 1300 menos las semanas que tiene, y esas son las semanas. ¿Listo? Entonces otra vez miremos cómo queda el mensaje. Ejecutamos. Entonces dice no cumple condición para pensionarse por las semanas cotizadas, le falta cotizar 50 semanas. ¿Por qué? Porque ya a 1250 le faltan 50. ¿Listo? Entonces ahí quedó chévere. Si yo le coloco aquí que tengo 1287 semanas, entonces me dice que le faltan 13 semanas. ¿Listo? Entonces ahí está
Ahí está chévere. Bueno, lo arreglamos aquí para el caso de la mujer, pero para el caso de los hombres no quedó bien. Pero bueno, como yo les decía, semanas no tiene un nivel de jerarquía con género y edad. Por lo tanto, podríamos subirle el nivel y dejarlo a nivel de género. ¿Listo? Entonces a nivel de género tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces vamos a quitar este. Y vamos a quitarle un nivel de sangría a este. ¿Listo? Entonces aquí nos quedaron dos condicionales. Entonces el primer condicional, que es anidado, en donde se pregunta por género y luego la edad, y el segundo, que es por las semanas cotizadas. Entonces este no cumple de 1300, aplica tanto para hombres como para mujeres, porque primero se evalúa esto y luego, sin importar el género, se evalúa esto. Importaba el género cuando este estaba adentro del condicional de género, pero como aquí está por fuera, pues ya no le afecta el género. Esto se va a ejecutar independiente del género. O sea, solamente va a tener en cuenta la variable semanas y nada más. Entonces, si ejecutamos otra vez, se van a dar cuenta que es exactamente la misma respuesta que teníamos antes. ¿Listo? Bien. ¿Entendido? Pues tomen apuntes de cualquier cosa que no hayan entendido o cualquier duda que les surja. La idea es que ustedes también cojan este código y le hagan diferentes pruebas. ¿Ok? Bueno, pero todavía nos falta algo, y es que nosotros dijimos que lo que queríamos hacer era, como mostramos acá, ay, ya desapareció la gráfica que teníamos. Bueno, bien, no importa. Entonces, nosotros habíamos dicho que la salida del sistema iba a ser la respuesta del estado. El estado, si se encontraba en estado de pensión o no, porque le hacía falta algo. Entonces, para determinar el estado podríamos utilizar una variable booleana que la conocemos como una bandera. Entonces, cuando algo depende así de varias condiciones, podríamos colocar, por ejemplo, ¿sí?, una variable que se llame pensión, por ejemplo, pensión, y ponerla en un valor que sea verdadero, true. ¿Listo? Y entonces, en caso, por ejemplo, acá, género masculino, edad mayor o igual a 62, cumple. En este caso, que no cumple la condición de edad, entonces le ponemos pensión igual falso. Entonces la condición estaba en verdadero. Si se mete en el caso masculino y la edad es mayor a 62, pues todo bien, sigue siendo verdadero. Pero si no, entonces no cumple esa condición y sería falso. ¿Listo? Ahora miremos el caso femenino. Entonces, en el caso femenino, entonces si cumple 57 todo está bien, pero si no, entonces aquí, en este caso que no cumple, la pensión sería igual a falso. ¿Listo? Y luego vamos acá, 1300 semanas. Si cumple, todo está bien, pero si no cumple, entonces, además de colocar el mensaje, pensión es igual a falso. Entonces, ¿por qué decimos que funciona como una bandera? Pues la bandera al comienzo está arriba, diciendo que se puede pensionar, que es correcto, pero pues todavía no hemos evaluado nada. Entonces, una vez evalúe el género y la edad, entonces va a determinar si entra por este lado, pensión sigue siendo verdadero. Si entra por este lado, pensión cambia a falso, y de ahí en adelante la bandera bajó, o sea que ya quedó en falso. Nadie la vuelve a subir. Entonces, está arriba, y si algo falla, se baja. Si al final del programa todavía sigue arriba, quiere decir que nunca falló, por lo tanto, pues está en edad de pensionarse. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos acá.
Luego de evaluar el género y evaluar la edad, viene a evaluar semanas y puede que cumpla la edad. Entonces aquí seguirá después de este condicional, supongamos que sigue siendo verdadero. Entonces si pensión es verdadero es porque le funcionó la edad. Si llega a fallar por semanas, entonces aquí le pone falso y al final queda falso. ¿Listo? Entonces así es como funciona. Puede fallar acá, entonces sería falso, o puede fallar acá y sería falso. Si no falla ni acá ni acá, entonces queda siendo verdadera y al final solamente tengo que decir si pensión es igual a true. Bueno, esto es un poco redundante, ¿sí? Porque pues esto se tiene que evaluar como una condición lógica. Entonces pensión pues ya tiene un valor de verdadero o falso, entonces decir pensión igual a true pues es lo mismo que colocar solo pensión, ¿ok? Entonces si pensión es true, entonces el mensaje print debería ser estado listo para pensión. Y si pensión no es verdadera, entonces en este caso decimos print estado no cumple condiciones para pensión. ¿Listo? Ese sería el resultado. Entonces si ejecutamos, entonces al final dice estado no cumple condiciones para pensión. ¿Por qué? Pues porque no cumple condición para pensionarse de semanas cotizadas, le falta cotizar 13, a pesar de que sí cumple la condición de edad para pensionarse. Entonces ahí le da toda la información. Ahora, ¿qué es lo último que haría falta hacer? Pues convertir esto en una función. Listo, ese sería el último paso para tener el ejercicio completo. Fíjense que lo fuimos construyendo paso a paso de manera incremental, fuimos probando cada cosa y al final tenemos un programa bastante estructurado que pues cumple con las condiciones del ejercicio. Bien, entonces ¿cómo volvemos esto a una función? Pues bueno, aquí le decimos def y estas variables que están aquí pues van a funcionar como variables de entrada. Entonces podríamos llamar a la función condiciones pensión y recibe esos tres valores, ¿no? El género, recibe la edad y recibe semanas. ¿Listo? Luego aquí viene dos puntos y todo lo que está dentro de la función debería estar dentro de la función. Entonces le damos un tab y el tab hace que todo se corra a la derecha, por lo tanto todo me quedó dentro de la función. Fíjense, esta línea acá tiene un nivel, dos niveles, tres niveles, está tres niveles por dentro. Entonces esto está por dentro de la función, esto está por dentro de la función y del condicional de género, este está por dentro de la función condicional de género y condicional de edad. Por eso está en un cuarto nivel, perdón. ¿Listo? Y ahí está el programa. Entonces al final debe retornar algo. Entonces aquí yo le digo return pensión. Entonces va a retornarme un valor de verdadero o falso que significa la pensión. Bueno, lo otro lo estamos trabajando como si fueran los mensajes, ¿sí? Podría determinar yo en un caso cuáles condiciones no cumplen y podría también retornarlas acá o como estamos haciendo aquí, pues poniendo los mensajes. ¿Listo? ¿Qué más nos hace falta? Entonces nos hace falta llamar a la función con unos determinados valores. Entonces, por ejemplo, podríamos quitar esto de acá,
control X y ponerlo aquí abajo. Entonces tenemos aquí las variables que yo las podría solicitar. Entonces vamos a probar con eso que está ahí y con eso que está ahí llamaríamos a la función que se llamaría condiciones pensión. ¿Listo? Y digo aquí condiciones pensión y le paso género, edad y semanas, ¿cierto? Y probemos que sí funciona bien. Entonces ejecutamos y nos dice no cumple condiciones para pensión porque le falta cotizar 13 semanas. Entonces podríamos, bueno, y el resultado es falso, ¿vale? Hagamos aquí un print para separarlo. Vamos a poner aquí por 20 y volvemos a llamar a la función. Perdón, me equivoqué otra vez. Vamos a llamar a la función. Entonces aquí falló por semanas cotizadas. Entonces vamos a ponerle aquí semanas más 20. Y entonces volvemos a ejecutar. Entonces aquí estoy llamando a la función, o sea, todo esto se está haciendo dos veces. La primera vez que lo llamo acá, y la segunda vez con datos diferentes que son los que llamo acá. Entonces aquí me va a decir ejecutamos. Para el primer caso, el caso es femenino, el valor que le estamos ingresando de edad cumple, que son 60 años, no cumple condiciones para pensionarse, por tanto estado no cumple condiciones de pensión. En el segundo caso dice caso femenino, 57 años, cumple la condición de edad, cumple la condición de semanas, entonces estado está listo para pensión. ¿Por qué cumplió la cantidad de semanas? Porque le sumé 20 acá, le faltaban en este caso 13. Al sumarle 20 pues ya se pasa de 1300 y por tanto pues cumple. ¿Listo? Entonces bueno, ahí probamos que funciona bien. Voy a quitarle entonces esto de acá y podríamos decirle aquí que esto me lo lea. Sería un input y le digo acá ingrese el género aquí en vez de 60 le digo que me lo convierta a entero, un input y le digo acá que ingrese la edad de la persona y finalmente aquí, bueno, también de manera entera, un entero con la entrada input y le digo que ingrese el número de semanas cotizadas, los puntos y tal. ¿Listo? Y ya, entonces llamaría la función con esos valores. Entonces ejecuto y se ingrese género, entonces vamos a ponerle masculino. Me dice ingrese edad, vamos a ponerle 67 años y semanas cotizadas 1299. Entonces me dice, bueno, caso masculino, se requieren 62 años y 1300, cumple la condición para de pensionarse, no cumple condición para pensionarse por semanas cotizadas, le falta cotizar unas semanas. Estado no cumple condiciones para pensión y retorna falso. ¿Listo? Entonces ahí está. Bueno, de acá que nos hace falta para terminar bien el programa, nos hace falta documentar la función. Entonces aquí vamos a ponerle la documentación así como aprendimos. Entonces así entre puntos dobles le vamos a colocar acá
bueno, el nombre de la función, que se llama condiciones pensión. Entonces lo primero es qué hace la función. Entonces decimos determina las condiciones de una persona para pensionarse. Luego entradas. Entonces entradas son tres. Una es género, dos puntos. La otra es edad, dos puntos. Y la otra es semanas, dos puntos. Y aquí yo especifico qué es cada una de esas cosas. Entonces género es el género de la persona a consultar. Edad, pues la edad de la persona. Y semanas, el número de semanas cotizadas hasta el momento. Listo. Y salidas del programa. Por el momento pues solamente devuelve una cosa, que es el estado. Bueno, pongamos estado en minúscula. Y el estado pues se refiere a si tiene la condición o no de pensionarse. Si tiene, bueno, si cumple, mejor, si cumple condiciones para pensionarse. Listo. Y esa es la solución. Entonces, bueno, como hemos visto que hace la función, entonces nombre la función con lo que hace, las entradas, estos tres valores de entrada, y la salida, el valor de retorno. Entonces ahí está la función completa. Esta documentación pues sale en caso de que yo le dé ayuda a la función, ¿no? Entonces si yo por acá abro otra celda de código, bueno, primero tengo que ejecutar esta. Entonces pongámosle género F, edad 60, semanas 1400, entonces cumple. Y bueno, acá voy a colocarle, le digo help, condiciones de pensión. Y bueno, help, condiciones de pensión, creo que es así. Entonces me sale la documentación que yo escribí. Entonces ya sé cómo tengo que llamar a la función y que me devuelve. ¿Listo? Bueno, aquí yo puedo hacer es tan específico como quiera. Yo puedo colocar aquí más información, decirle por ejemplo que la función me imprime cuántas semanas le hacen falta, o en caso de que le falte la edad también decir cuánta edad le hace falta, y listo. ¿Listo? Entonces ahí está el ejercicio completo. La idea ahora pues es que ustedes pues hagan todas las pruebas del caso que quieran hacer con el programa, y así pues se entiende perfectamente. Bueno, entonces ese era el caso aquí de Pensión de Colombia. Entonces lo estábamos haciendo incremental. Entonces aquí vemos que primero era el condicional simple, luego el condicional doble, que fue lo que hicimos. También tenemos esta opción, ¿no? Entonces podríamos preguntar por el género y luego evaluar dos condiciones a la vez. Entonces si yo hago esto, por ejemplo, si digo la edad es mayor a 62 y las semanas es mayor a 1300, ¿sí? O sea, si cumple una y la segunda, pues en ese momento cumple las condiciones de pensión. Si no, el usuario aún no cumple las condiciones de pensión. ¿Listo? Ese para el caso masculino y este para el caso femenino. Sin embargo, si lo hacemos de esta forma, cuando se cumple, cuando el sistema falla, o sea, se va aquí por el
por el descarte, ¿sí? O sea que no cumplió, en este caso puede que no haya cumplido esta o que no haya cumplido esta, ¿sí? O sea, para que entre aquí tiene que cumplir las dos. Si falla esta o esta, entra por el condicional, o si fallan las dos también entra por el condicional del else. Entonces si entra por acá, no sabemos cuál de las dos falló, nos tocaría aquí adentro volver a preguntar para saber cuál fue la condición que falló. Entonces si lo hacemos separados, como lo hicimos arriba, pues podemos determinar cuál falla en qué momento. Si no, aquí después del else nos tocaría volver a preguntar si falló la edad o falló fue semanas, para poner el mensaje correspondiente. ¿Listo? Entonces, bueno, ejercicio, integre los fragmentos para una solución completa del ejercicio, que fue lo que hicimos. Cambie los datos fijos por datos que se ingresan con el usuario, que fue lo que hicimos. Complete el programa para el caso femenino, ahí lo completamos completico. Listo. Bueno, después de esto entonces nos queda el tema de el condicional múltiple o selectivo. Para esto vamos a ver lo siguiente. Bueno, el condicional múltiple o selectivo es una estructura que se construye con el condicional, o sea, con el if, y vamos a introducir una nueva palabra que es el if. Entonces, a diferencia de otros lenguajes, Python hace con el condicional la estructura selectiva. Entonces introduce esta palabra del if para poder poner más de una condición en el condicional completo. Y el descarte, entonces se coloca el if, dos puntos, vienen las instrucciones que corresponden al if. Luego, si hay otra condición con los valores de descarte, coloco un elif, viene la siguiente condición y las instrucciones. Luego yo puedo colocar otro elif y otro elif, tantos como yo quiera, para considerar cada vez el descarte que es más pequeño. Y al final el descarte de todos los descartes, que es el else. ¿Listo? Entonces si no se cumple ninguna de las condiciones que se especificó, entonces se va por el else y termina. ¿Listo? Entonces esa es la estructura que tenemos. Entonces veámosla aquí, por ejemplo. Entonces está condición 1, las instrucciones de la condición 1. El if, la palabra el if, condición 2, instrucciones de la condición 2. Y así, el if, condición n, instrucciones para la condición n. Y el else, que serían otro juego de instrucciones en caso de que no se cumpla ninguna de todas las anteriores. Con esta estructura, de esta forma, solamente un juego de instrucciones se va a ejecutar dentro de todo el bloque. Entonces aquí tenemos un bloque con 1, 2, bueno, n más 1 instrucciones. De todo ese conjunto, de todo ese juego de instrucciones, solamente se va a ejecutar uno, el que cumpla alguna de las condiciones. Entonces si se cumple esa condición, una vez se ejecuten estas instrucciones, se sale del condicional. Si evalúa esa condición y nos da falso, se va a la segunda, evalúa esta segunda, si nos da falso, se va a la siguiente, así hasta que se cumpla una. Cuando se cumpla una, hace ese juego de instrucciones y termina. Si evalúa esta y no fue, esta y no fue, esta y no fue, entonces por descarte ejecuta estas. Si este else no está, no importa, no hay problema. ¿Ok? Y la cantidad del if puede ser ninguno, 1 o n, los que usted quiera. Y listo. Así funciona la estructura selectiva. En otros lenguajes es como, por ejemplo, si miramos el C o el Java, uno utiliza aquí switch, la variable, y case que sea este valor, case que sea otro valor, case que sea este valor, y un juego de instrucciones para cada uno de los posibles valores que uno va a analizar en la variable. Entonces en este caso analizamos, son condiciones, que puede ser el valor de una variable o puede ser más elaborado que eso. Entonces funciona igual que una estructura selectiva, una estructura tipo switch. Bien, para ilustrarlo mejor vamos a hacer un ejemplo. Entonces en este caso miremos. Por ejemplo, poder discriminar en una persona el rango de temperatura y manejar cada caso por aparte. Entonces podemos analizar una situación de hipotermia de la persona
donde su temperatura es menor a 35 grados. También podríamos considerar una baja de temperatura. Una persona decimos que está baja de temperatura si está entre 35 y 36,5. Si está entre 36,5 y 37,5 decimos que tiene temperatura normal. Si tiene entre 37,5 y 39 tiene fiebre. Y si tiene más de 39 grados decimos que está en una situación de hipertermia, ¿sí? Entonces aquí podríamos tener un rango que son todos los valores menores a 35, o sea 35 hasta menos infinito sería hipotermia. Este rango de 35 a 36 sería baja temperatura, luego temperatura normal, fiebre e hipotermia. Entonces cada uno tiene su rango de operación y el programa, si yo le doy una temperatura, por ejemplo 38 grados, entonces dice, ¿es menor a 35? No. ¿Está entre 35 y 36,5? No. ¿Está entre 36,5 y 37? No. ¿Está entre 35, 37,5 y 39? Sí. Entonces es 38, entonces me va a decir, bueno, vamos a ejecutar las instrucciones que tienen que ver con la situación de fiebre. ¿Listo? Hace esas instrucciones y termina, o sea que no evalúa las de hipertermia, ni siquiera evalúa la condición, porque una vez se cumpla una de ellas, se sale. Ok, bueno, veamos ahora sí un ejemplo. En este caso vamos a mirar categorías de calidad del aire. Entonces la gráfica de abajo muestra las categorías de calidad del aire y el riesgo que representan para la salud. La concentración de material particulado promediado diariamente y medido en microgramos por metro cúbico es el índice de calidad del aire ICA, ¿sí? Lo que se define como ICA, índice de calidad del aire. Entonces la idea es hacer un algoritmo que, dado el valor de ICA, imprima la categoría y el color. Entonces lo mismo que teníamos allá arriba. Entonces si el valor de ICA está entre 0 y 50, la calidad del aire es buena y el color asociado a esa categoría es verde. Si está entre 51 y 100, entonces es moderado, moderadamente bien, y el color es amarillo. Si está entre 101 y 150, entonces es dañino a la salud de personas sensibles, entonces se pone alerta naranja. Si está entre 151 y 200, es dañina para todo el mundo, se pone en alerta roja. Y bueno, aquí se inventaron otras dos categorías, entre 201 y 300 es muy dañino y alerta morada, y entre 301 y 500 o mucho más de 500, que podría darse el caso, le corresponde el color marrón y pues la condición es peligrosa. ¿Listo? Bien. Entonces la solución a este problema pues es con una estructura selectiva, en donde pues dado el caso pues vamos a imprimir un mensaje diferente. Entonces si analizamos el primer caso del valor de ICA, pues va a ser la condición que esté entre los valores que son menores a 50, ¿sí? Podríamos considerar que los valores menores que 0 pues son un error, pero generalmente pensando que el programa ingresa los valores bien y que no tenemos que verificarlos, pues podría ser la condición que los valores menores de 50 de ICA pues es bueno con verde. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos un diagrama de flujo de cómo se presenta la estructura selectiva. Podemos observar, entonces veamos el diagrama de flujo aquí. Entonces viene aquí el inicio del programa, se ingresa el valor de ICA, entonces aquí esto puede ser un input, ingresa el valor del ICA. Luego viene acá y evalúa. Si el valor de ICA que se ingresó acá es menor o igual a 50, si eso se cumple, entonces viene por este lado y dice imprime buena y color verde, ¿cierto? Luego, si esto no se cumple, y si se cumple, perdón, entonces viene aquí, imprime buena, color verde, y fíjense que él se va por acá al final. ¿Listo? Termina el programa. Ahora fíjense lo que pasa cuando no se cumple. Entonces no se cumple, entonces yo vengo aquí y evalúo. ICA es menor de 100. Entonces si el valor está
Si es menor a 50, entra por acá y termina. Si es menor de 100, pero mayor que 50, entonces si es mayor de 50, se viene por acá por el no. Y si es menor de 100, entonces ejecuta, se va por acá, imprime moderada, color amarillo y termina el programa. ¿Listo? Ahora, si es mayor de 50 y además mayor de 100, entonces se va por este no, se va por este no y hace esta de acá. Entonces, si es menor que 150, quiere decir que está entre 100 y 150, por eso es que hablábamos del descarte. Dice que el descarte es acumulativo. Entonces, aquí está el descarte, que serían los valores mayores de 50. Entonces, dentro de todos los valores que son mayores de 50, cogemos los que están entre 50 y 100. Y hacemos esa condición. Si no se cumple, entonces serían ya los valores que son mayores a 100. Entonces, todo esto de aquí a la derecha serían los valores mayores a 100. Si es menor de 150, entonces entra por acá. Si es menor de 200, entra por acá. Si es menor de 300, entra por acá. En cada caso, pues imprime y termina. O sea que no... Si es menor a 150, no va a entrar por el de 200. ¿Listo? Y bueno, si entra el de 200, se imprime dañina color rojo. Y si imprime esta, pues sería Fíjense que la última, que era la marrón, ¿sí? Ah, bueno, aquí me quedó mal. Aquí era morado y aquí marrón. Entonces aquí está verde, amarillo, anaranjado, rojo, morado y morado. Aquí era marrón. ¿Listo? Entonces ahí un pequeño error. Fíjense que marrón en este caso es el descarte de los descartes, o sea, es decir, si es mayor de 300 no entra ni acá, ¿sí? Si supongamos que ICA es mayor de 300, 350, entonces viene acá y dice, ¿es menor de 50? No. ¿Es menor de 100? No. ¿Es menor de 150? No. ¿Es menor de 200? No. ¿Es menor de 300? Tampoco. Entonces este sería el else, el descarte. Entonces quiere decir que es mayor de 300 y por tanto su color sería marrón. Es peligroso para la salud, es que se me repitió. Y viene acá y pues termina. ¿Listo? Ese sería el correcto. Bueno, entonces pues esa es la solución. Entonces vamos a programarla. Vamos a ir a la programando paso por paso para obtener el código resultante. ¿Listo? Entonces lo primero, entonces vamos a colocar acá vamos a colocar aquí ICA y vamos a colocarle un valor. Vamos a suponer que vale 25 inicialmente. ¿Listo? Lo importante es ir probando cada uno de los valores. Entonces voy a colocar aquí 25. Entonces lo primero que hacemos acá, se supone que ese es el ingreso del valor. Entonces ya tenemos un valor para la variable ICA y venimos a preguntar aquí por ICA menor o igual a 50. Entonces si ICA es menor o igual a 50, entonces imprime print. Entonces le decimos que imprima estado normal. Podríamos colocar aquí un /n y podríamos colocar color verde. ¿Listo? Y podríamos dejarlo ahí. Entonces si ejecuto, entonces me dice estado normal color verde. Bueno, coloquémosle aquí un espacio más para que me quede alineado, se vea más chévere. Listo, entonces estado normal color verde. Ahora si yo le coloco un valor mayor a 50, por ejemplo 52, entonces me va a decir nada porque pues no está programado nada en caso de que no lo sea. Listo, entonces programamos aquí el descarte. Entonces el descarte, esto sería
condicional simple. Ahora vamos a hacer un condicional doble, sería colocarle aquí si no. Entonces podríamos colocarle print ninguno de los anteriores. Listo, pues ejecutamos y entonces, bueno, como es 52, entonces es ninguno de los anteriores. Listo, si le colocamos un valor, por ejemplo 50, entonces ejecutamos y me dice normal de color verde. Listo, entonces hasta ahí vamos bien. Ahora, para el siguiente caso, que sería los menores a 100, sería, fíjense acá, yo le digo acá si, perdón, el if ICA, viene otra condición, ICA, o sea, esto es como la combinación de un else y un if, entonces por eso se llama el if. Es menor o igual a 100, entonces dos puntos, no olviden el dos puntos, si no le marca el error el compilador de Python. Y en este caso decimos que el estado es moderado y el color amarillo. Listo, entonces bueno, si el valor es 50 es normal verde. Si le damos aquí 51 nos dice moderado color amarillo. Si le damos por ejemplo 100 y ejecutamos, moderado color amarillo. Si le doy 101, entonces me dice ninguno de los anteriores. Listo, fíjense que si yo le coloco aquí 45, ¿sí? ¿Qué condiciones se cumplen? Se cumple esta y pues no se cumple el descarte. Pero como se cumple esta de acá, no me va a imprimir estado normal y estado moderado. Solamente imprime el primero y termina. O sea, aquí capturó, imprime normal verde y termina. Es decir que fíjense que a pesar de que se cumple que 45 es menor o igual a 100, pues no entra acá porque entró a este. Entonces fíjense que aquí estamos trabajando con el descarte. De aquí no estamos considerando valores que sean menores o iguales a 50, sino solamente entre 50 o mayor a 50 y 100. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Entonces el siguiente es este otro 150. Entonces lo mismo, como es lo mismo, muy parecido, voy a copiar y pegar. Entonces aquí le coloco que el valor ahora límite es 150 y el estado cambia a no me acuerdo, miramos cuál es el estado, dañina a la salud de personas sensibles, ¿sí? Y anaranjado. Entonces pongámoslo aquí, estado dañino a personas sensibles y color anaranjado. ¿Listo? Entonces probemos. Fíjense que es muy importante que ustedes no avancen, no sigan avanzando, sino que prueben antes de que todo está funcionando bien. Entonces aquí yo le coloco un valor mayor a 150, por ejemplo, bueno, por ejemplo 145, perdón, un valor menor a 150, y ejecuto y me sale dañino a personas sensibles anaranjado, alerta naranja, ¿sí? Está funcionando bien. Entonces si le coloco aquí 101, sigue siendo ese valor. Si le coloco 100, entonces ya está en el estado moderado amarillo.
Y si le coloco 151, entonces me sale ninguna de las anteriores, el descarte. ¿Listo? Entonces fíjense que está funcionando bien aquí la estructura selectiva. O se va por este, o por este, o por este, o por este. ¿Mm? Yo podría aquí probar con un número negativo, por ejemplo. ¿Qué pasa si coloco menos 151? Entonces me dice, normal, verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque es menor que 50. ¿Vale? Podría colocarle aquí una condición que diga ICA menor que 0, valor no permitido, por ejemplo. Entonces, pues bueno, ahí está la situación. Bueno, está funcionando bien hasta el momento. Entonces ahora, después de este 150, falta probar con 200 y con 300. Listo. Entonces vamos a probar con esos valores. Entonces podríamos decirle aquí, bueno, este con 200 y este con 300. Entonces aquí vamos a colocar la condición 200 y aquí abajo 300. Aquí el estado, entonces, en general es dañino a todas las personas, entonces colocamos dañino y el color es alerta roja. Y cuando pasa de 300, esto es ¿cómo es que la condición? Muy dañino a la salud. Bueno, aquí el mensaje era dañina a la salud y aquí era a la salud de personas sensibles. Aquí es dañina a la salud y aquí este es muy dañino a la salud y peligroso. ¿Listo? Así es tal cual están los estados. Entonces este es peligroso, dañino a la salud. Otra vez miramos. Dañino a la salud de personas sensibles, dañino a la salud, muy dañino a la salud. Todavía no hemos llegado a ese estado. Muy dañina a la salud. Y este es color morado. Bueno, podríamos asumir, en vez de colocar aquí para valores mayores de 300 el descarte, ninguno de los anteriores, podríamos decir que si es mayor a 300, pues es podríamos decir acá que ese es el estado más grande. Entonces decimos estado, dos puntos, peligroso, /n y 1, 2 y colocamos color marrón. ¿Listo? Bueno, pues ya entonces podemos probar. Entonces aquí probamos con 250, ejecutamos. Muy dañino a la salud, coloquémosle acá 300, sigue siendo muy dañino a la salud, morado. 301, color marrón, ¿sí? Aquí sí ya le doy 500, peligroso, color, me faltó colocar aquí color marrón. Listo, ahora sí. Entonces ya aquí el valor cae en cualquiera de los estados y pues se hace la discriminación completa de la variable ICA en cualquiera de estos rangos que están aquí establecidos, ¿vale? Y ese pues es el resultado. Entonces la idea es que ustedes sigan probando aquí con varias alternativas. Aquí yo podría dejarlo con otro estado, por ejemplo el if ICA menor o igual a 500 y colocar este estado y dejar el else para valores que para ninguno de los anteriores. Es decir, que si yo coloco un valor mayor a 500 me salga como que ese valor no es posible, o ese valor está mal, o no se tiene una categoría para
para, para este orden de valores. ¿Listo? Y así se resuelve ese ejercicio. Bien, listo. Anoten entonces todas sus preguntas al respecto y veamos un último ejemplo antes de ir a los ejercicios. Bien, en este ejemplo vamos a resolverlo con diferentes estrategias que vamos a ilustrar en los diferentes diagramas de flujo. Bien, entonces simplemente pues el problema es muy sencillo. Dice: suponga que se ingresan 3 valores numéricos cualesquiera y que desea imprimirlos de mayor a menor. Diseñe un algoritmo, sin utilizar funciones de ordenamiento, para organizar los valores. ¿Listo? Entonces simplemente el programa como entrada recibe 3 valores y la salida son esos 3 valores de manera ordenada. Entonces los imprime en el orden de mayor a menor. ¿Listo? Esa es la condición, se van a imprimir de mayor a menor. Entonces ingreso 3 valores que los voy a llamar en este caso A, B y C. Entonces vamos a ver 3 soluciones diferentes. La primera, estructurar condicionales de pares de valores. La segunda, obtener primero el mayor y luego el segundo, y luego pues me queda el descarte, que sería el tercer valor. En la tercera opción vamos a considerar cada caso por separado en una estructura selectiva. ¿Listo? Entonces a continuación se muestran las soluciones. Entonces en esta primera solución, fíjense que estamos haciendo condicionales de a pares. Entonces ingresan los 3 valores, ingresa A, B y C. Y aquí yo pregunto, como quiero saber el orden, pues yo pregunto, A es el valor más grande, ¿sí? Entonces si lo es, si me dice sí, A es el valor más grande, entonces pregunto, A es más grande que C. Sí, si lo es, quiere decir que A es mayor que B y mayor que C, es decir que A es el valor más grande. Entonces aquí solamente me faltaría preguntar que si B es más grande que C. Entonces si se cumple eso, entonces el orden es A, B y C. Si no se cumple, A es el más grande y C es el siguiente y B es el siguiente. ¿Listo? Entonces si se cumple, entonces sería el orden A, B y C y termina. Si esta condición no se cumple, entonces sería A, C, B, imprime eso y termina. ¿Listo? Ahora, si nos vamos por acá y nos dice que no se cumple esta condición, que A no es más grande que C. En ese caso quiere decir que C es el más grande, ¿sí? Porque es más grande que A. Y a su vez A es más grande que B. O sea que aquí ya quedó definido el orden. El orden es C, A, B. Y viene acá y se imprime. Y listo. Entonces aquí ya terminamos de analizar toda el ala derecha del condicional. Ahora, ¿qué pasa en el ala izquierda? Entonces aquí estamos preguntando, ¿A es mayor que B? Si no se cumple que A sea mayor que B, entonces nos vamos por acá y nos dice, entonces aquí se supone que B es el más grande. Entonces, como B es el más grande, pregunto que si B es mayor que C. Si se cumple, entonces me faltaría determinar quién es el más grande entre A y C. Y si A es más grande que C, entonces el orden es B el más grande, A el que le sigue y C el siguiente. ¿Listo? Y termina. Si no se cumple, entonces quiere decir aquí B es el más grande y aquí sería siguiente C y el siguiente A. Entonces viene y termina. Y si no, entonces quiere decir que B es el más grande, que C es el que le sigue. B es más grande que A y C es más grande que B, entonces C es el más grande, le sigue B y luego A. Y aquí imprime. ¿Listo? Esa es una solución que se estructura de esta forma. Fíjense que aquí viene un condicional y estos dos estarían anidados. Aquí habría uno adentro del condicional y cuando uno dice el si no, entonces viene otro condicional en el si no. En este condicional vendrían dos partes, el sí y el no. Entonces aquí adentro, en un tercer nivel, viene un condicional más, que también tiene su parte de sí y su parte de no. Entonces su parte de sí imprime esto y en la parte de no imprime esto.
Si no se cumple, entonces imprime esto. Entonces ahí tal cual está el programa, lo vamos a ver. Listo, siguiente solución. Entonces la siguiente solución entonces va a ser en dos niveles. Entonces primero determino quién es el más grande. Entonces hay tres posibilidades, que A sea el más grande. Entonces si A es el más grande, pues A es mayor que B y también se cumple que A es mayor que C. Entonces esta es la primera condición. Si eso se cumple, fíjense acá, entonces hay dos posibilidades. Entonces ya como determinamos que A es el más grande, entonces hay que dirimir entre B y C. Entonces si B es el más grande, entonces queda ABC. Si no, entonces ACB. Luego por este lado es que el B sea el más grande. Entonces B es mayor que A y además, fíjense que ahí hay una conjunción. O sea, tenemos dos conjunciones unidas por un y. Entonces si B es mayor que A y B es mayor que C, entonces B es el más grande y faltaría determinar quién es el más grande entre A y C. Ya sabiendo eso, pues entonces tenemos esta respuesta o esta respuesta. Y finalmente, si C es el más grande, entonces nos toca saber quién es el más grande entre A y B y tenemos la otra solución. Entonces, bueno, aquí tenemos una solución en 3 niveles, aquí tenemos una solución en 2 niveles y aquí podemos tener una solución muy parecida al diagrama de flujo de la estructura selectiva que veíamos acá. Entonces acá tenemos una estructura selectiva, también lo podemos hacer con estructura selectiva. ¿Cómo es? Entonces yo digo, bueno, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces el orden es ABC. Si no, si esto no se cumple, entonces miramos esta solución. Entonces si A es mayor que C y C es mayor que B, entonces este es el orden. Si no, entonces miramos este. Si no, miramos este. Si no, miramos este. Entonces fíjense que aquí estamos colocando condiciones de todas las posibilidades. Esto solamente tiene un nivel. Entonces, solución de 3 niveles, solución de 2 niveles y solución selectiva de un solo nivel, en donde pues se evalúa la condición, se imprime y se termina. Si no, entonces se evalúa esta otra, se imprime y se termina. Si no, y así sucesivamente con cada una de las posibilidades. Y al final se obtiene la respuesta. Entonces veamos ahora la codificación de cada uno de estos ejercicios. Entonces, solución número 1. Entonces aquí tenemos el de 3 niveles. Fíjense que aquí se recibe el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Listo? Entonces lo primero, si A es mayor que B, entonces recuerden que estamos en este caso. En este caso, bueno, voy a copiármelo acá. Entonces vamos a hacerle un screenshot a esta parte de aquí solamente. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos aquí. Vamos a ver la solución con respecto a este diagrama de flujo. Podemos ponerlo aquí un poquito más grande. Listo, entonces lo primero que vemos acá, después de que se piden los valores, ingresar a B y C, aquí está, viene el condicional. Entonces el condicional nos dice A mayor que B, A mayor que B, y tiene, este es el sí, perdón, y esta es la parte del no. Entonces este es el sí y este es el no. Entonces el sí es esto de acá y el no es este de acá. Entonces para el sí tenemos aquí el ala derecha y para el no el ala izquierda. Entonces miremos el ala derecha. Entonces después de preguntar por A mayor que B, preguntamos por A mayor que C, que es lo que sigue acá. Entonces aquí también tenemos el sí y el no. Entonces aquí está la parte del sí y aquí la parte del no. Dice que la parte del no imprime orden CAB, CAB y termina. Y si sí, que es esta parte de acá, entonces pregunta ahora por si B es mayor que C. Si B es mayor que C, entonces el orden es ABC. Si no, el orden es ACB.
Y lo mismo podemos analizar con el ala izquierda. Entonces fíjense que el ala izquierda es con el no. Entonces aquí el no lo primero que pregunta es B mayor que C. Si eso se cumple, entonces A mayor que C, que es lo que sigue acá. Y se imprime este o este otro. Entonces este o este de acá. En el caso de que sí y en el caso de si no. Y finalmente el último descarte, que es este de acá, es esta vertiente de este lado, donde CBA es la solución. Y viene acá y termina. Y eso es todo. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo se refleja el diagrama de flujo acá con el código en Python. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Entonces fíjense que este código de acá corresponde con este diagrama de flujo. Bien, listo. Ahora vamos a implementar, ver cómo queda implementado el segundo diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí un nuevo screenshot y vamos a poner este de acá y lo vamos a comparar con el código correspondiente. Entonces viene acá, esta es la de 2 niveles. Entonces fíjense que aquí tenemos 3 niveles, 1, 2, 3. Ahora aquí tenemos hasta la solución. Esta es la solución de 2 niveles. Perdón, me quedó como el caso número 3. El caso número 2 es el selectivo, que ya lo miramos. Entonces, en esta solución número 3, pues bueno, también está esta primera parte, que es la de ingresar los 3 valores A, B y C. Y luego preguntamos aquí que si A es mayor que C y mayor que B. Entonces está aquí esta condición que está acá. Esto se puede hacer en Python. Hay lenguajes que solamente las operaciones son binarias. Entonces tocaría hacer si A mayor que C y A mayor que B. Pero aquí podemos hacer este tipo de instrucciones. Entonces si se cumple, solamente nos faltaría determinar quién es el más grande entre B y C. Y pues ahí se imprime el orden. Entonces aquí está el primero y aquí está el segundo. Luego lo mismo con los otros. Entonces aquí B es el más grande. Entonces faltaría determinar quién es el más grande entre A y C. Y se da el orden de uno y del otro. ¿Listo? Entonces aquí fíjense que este condicional if no tiene else. Este tampoco. Este de acá no tiene else. Este de acá no tiene else. Y este de acá no tiene else. O sea, estos tres principales no tienen descarte. Mientras que el que está adentro, el de segundo nivel, sí tiene descarte. O sea, aquí está el if y aquí está su respectivo descarte. Aquí está el if y aquí está su respectivo descarte. Este descarte pertenece a este que es con el que está alineado, no a este que es el que está afuera. Entonces este está con este if y no con este de acá. Eso se sabe por el sangrado del código. Entonces este else corresponde a que no se cumpla esta condición. ¿Listo? Entonces así de esta forma tenemos que, por ejemplo, en este caso de acá tenemos este condicional donde B es el más grande y no tiene el si no, por eso aquí no hay la rayita del no. Entonces si no cumple, pues no pasa nada, no se hace nada. Pero si cumple, entonces se pregunta quién es el mayor entre A y C. Y entonces aquí, si se cumple, entonces imprime esto, B a C. Si no, imprime B C A, que es el de acá. Y lo mismo con el último. Entonces ahí está la estructura. Bueno, y finalmente pues miremos entonces la solución de la selectiva, que pues es mucho más sencilla de revisar. Entonces por acá tenemos la estructura selectiva. Vamos a hacer una captura de nuevo. Entonces aquí viene y lo tenemos. Entonces vamos abajo. Entonces es el que aparece aquí como el caso número 2. Fíjense que ahora solamente tenemos un nivel. Entonces si A es mayor que B y B a su vez es mayor que C, entonces el orden es A, B, C. Y si tenemos este orden, pues es este el orden. Y fíjense que
Aquí va con uno y con el otro. Va con if y con el if. Entonces, si no se cumple este, vamos acá. Si no se cumple este, vamos acá. Si no se cumple este, vamos acá. Fíjense, y el último orden, CBA, es el descarte. Entonces, no pueden haber más posibilidades. O si este es el orden, si no es este, si no es este, si no es este y si no es este. Si no es ninguno de los 5 que está aquí arriba, por descarte el orden es el de acá. Y esa es la respuesta que ponemos con el descarte de todos. Y listo. Esas son 3 soluciones diferentes al mismo problema, o sea, 3 estructuras diferentes para solucionar el mismo problema. ¿Sí? Si miramos por eficiencia cuál es la mejor, pues es la primera, hace menos, podría llegar a hacer menos comparaciones que las otras dos. Aquí, por ejemplo, si el orden es CBA, pues tengo que pasar por acá, preguntar, me dice que no, entonces pregunto acá que no, que pregunto acá que no, y finalmente tiene que ir por acá y resolverlo. Mientras que si lo hago por este lado de acá, pues es mucho más directo. Entonces aquí viene una condición, por ejemplo, si se cumple, sí, viene una segunda condición, si se cumple, digamos que sí, pues es una condición sencilla, y si se cumple, entonces ya tengo la solución. Entonces tengo aquí solamente 3 para solucionar. En este caso, por este lado serían 2 nomás, por este 3 y por este 2. Bien, en cambio esta de acá, pues bueno, tiene 1 y 2 en todos los casos. Tiene una compuesta y una condicional sencilla. Entonces, si se va por este lado, son estas 2 opciones. Pero aquí también tenemos un lío. Entonces aquí tiene que preguntar por esta. Por ejemplo, si no se cumple, entonces pues él igual pregunta por esta. Si no se cumple, pues no pasa nada, y pues él pregunta por esta de acá también. O sea que pregunta 1, 2, 3 y alguna de estas de acá. Entonces si entra aquí, pregunta por esta, si entra aquí, pregunta por esta. Entonces aquí hace por lo menos 4. Aquí hace 3 o 2 preguntas. Y aquí puede hacer una, si esta es, si no hace 2, si no 3, si no 4, si no 5. Entonces, en el peor de los casos, haría 5 preguntas. Entonces ahí tienen cuál de los, con ese criterio podríamos determinar cuál es más eficiente, pero también podríamos tener otro criterio que diría cuál es el más sencillo de entender, que es un criterio también muy importante. Entonces este es como el más complejo, este es el más sencillo porque pues solamente es un nivel de condiciones, ¿sí? Y además que acá también podemos ver que el orden corresponde con el orden en que se imprimen, mientras que acá es el intermedio entre los otros dos. Bueno, entonces ejercicio, pues compare y pruebe las 3 soluciones, indique ventajas y desventajas de cada uno, que ya las dijimos, pero lo que quisiera que probaran es qué pasa si los valores son iguales, ¿sí? Entonces prueben con valores iguales de A y B y C, por ejemplo, que A y B sean iguales, o que A y C sean iguales, o que C y B sean iguales. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? ¿Qué imprime? ¿Y cómo se arreglarían en esos casos los programas? ¿Vale? Ese es entonces el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, ahí están los códigos. Simplemente pues es probarlos. Prueben cuando los valores son iguales qué ocurre y traten de arreglarlo. Y finalmente pues quedan como ejercicios estos 3 ejercicios. Entonces el primero, introducción de un bloque, determinar por cuántas caras se puede ingresar el bloque a un agujero. El 2 es clasificar estudiantes de acuerdo con las calificaciones. Entonces ahí está el problema. Fíjense que aquí hay una tablita de pruebas. Entonces aquí dice datos de prueba, probar con las siguientes entradas y comprobar si el resultado es correcto. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes hagan como una función y luego de que tengan la función prueben con estos valores de entrada. Entonces, ¿qué pasa si yo ingreso en la primera nota un 5, en la siguiente un 4,5
y en la siguiente un 4.5, me debería salir aprobado. Si yo ingreso estas calificaciones, debería aparecer reprobado. Si ingreso estas calificaciones, entonces me aparece requiere 0.2. Entonces fíjense los resultados que deben tener de acuerdo a la entrada. Y finalmente el tercer ejercicio, que es este de acá, también tenemos datos para validar. Entonces acá se ingresan 3 valores que son año, mes y día, como 3 variables separadas, independientes, y cuando esas 3 variables conforman una fecha, entonces hay que validar si la fecha es válida o no válida. Y con eso pues se termina el ejercicio. ¿Listo? Bueno, mis queridos estudiantes, hasta este punto el video de esta semana. Apunten todas las dudas y preguntas que tengan y pues ahí las estaremos solucionando. Bueno, nos vemos en clase. Muchas gracias por la atención prestada y hasta luego.